Efesios 2, verso 2. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Aleluya. El tema de hoy es la desobediencia. Hermanos míos, hay miles, cientos de miles de personas que están llorando, que están arrepentidas, porque un día Satanás, el diablo, el enemigo, les presentó una oferta y ellos la aceptaron. Hermanos míos, nadie ha medido la consecuencia de la desobediencia. Si tan solo nosotros nos detuviéramos a meditar, jamás fracasaríamos, hermanos míos. Satanás ha hecho estragos en la iglesia del Señor, es decir, ha dañado, ha destruido a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. Pero el Dios de esta palabra desea, ama que su pueblo obedezca esta palabra. Amén, hermanos. El problema de hoy en día en algunas iglesias es que no hay nadie que les advierta, que les diga lo que es la desobediencia, el peligro de la desobediencia. Pero hoy, hermanos míos, en el nombre de Jesús, y la gloria es para Dios, me voy a atrever a hablarles, a decirles, aunque usted se enoje, pero un día usted le va a dar gracias a Dios. Un día, cuando usted esté en victoria, cuando usted esté en el cielo, entonces usted va a tener que decir: doy gloria a Dios, porque hubo un día un hermano que se atrevió a hablar de la desobediencia y de las consecuencias de la misma. Ese día me molesté, ese día me enojé con él, ese día me fui a la casa resentido. Pero gracias a ese mensaje me contuve, me detuve, recapacité, reflexioné, medité antes de fracasar. Hermanos míos, hoy me voy a cruzar en su camino y les tengo que decir: si has pensado en pecar, no lo hagas. Yo te invito en esta noche a que meditemos la palabra. Deja que la palabra te redarguya. Deja a Dios que trate contigo. Deja que la palabra te ministre de una manera especial. Amén, hermanos. Hermanos míos, hay gente en este momento en el infierno maldiciendo a los predicadores, maldiciendo a los pastores, maldiciendo a los que hablan la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué? Porque ellos no se atrevieron a hablar la verdad. Dios dejó escrito su palabra. Nosotros no tenemos que quitarle ni que agregarle, hermanos míos. Alaba lo que Él vive. Y hoy quiero decirles, hermanos míos, que Dios quiere tratar con nosotros de una manera especial, de una manera poderosa. La desobediencia trae graves consecuencias. Por favor, hermanos, si me acompañan a Génesis capítulo 2, los versos 16 y 17.
¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. En el 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Hermanos míos, cuando Dios dice algo, es claro, es diáfano, es decir, transparente, claro, que todo el mundo lo entiende, clarito. Dice Dios, de todo árbol. En el 17, hermanos, por favor. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es un mandato. Este es un estatuto establecido por Dios. Dice Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque si comieres de él, ciertamente morirás. Alguien preguntó, hermanos, ¿por qué Dios colocó un árbol en el huerto? Para después decirle a Adán que no lo comiera. La respuesta es porque Dios deseaba, quería, amaba que Adán obedeciera. Porque cuando Dios lo creó a usted y a mí, Dios no creó títeres, Dios no creó robot, Dios no creó esclavos. Dios nos dio la libertad para elegir. Dios nos dio un libre albedrío, una capacidad, una voluntad para escoger el bien y el mal. Alaba lo que Él vive, hermanos. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted esté aquí por amor, porque usted lo ama. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted esté aquí, no por obligación, sino por obediencia, o porque Dios te trajo del cuello. No, hermanos, no. Dios quiere que usted esté aquí para que desee y ame obedecer la palabra de Dios, hermanos. Alaba lo que Él vive, hermanos. Cualquiera que lee este texto diría: qué malo es Dios, ¿por qué le pone tantas adversidades, tantas prohibiciones? Note esto, hermanos. Cuando alguien te va a dar un regalo, usted quiere que se lo regalen con amor, ¿verdad? ¿Cierto, hermano? No por obligación, no por compromiso, no por presión, no. Usted tiene su pareja a su lado, a su esposa, y usted quiere que su esposa le ame, no por obligación, no por compromiso simplemente. Bueno, así es nuestro Dios. Nuestro Dios, el que creó al hombre, lo creó para amarlo, para que lo obedeciera, para que le sirviera, para que lo exaltara, para que le diera gloria. Amén, hermanos. Hermanos míos, el diablo no soporta ver la santidad de Dios en usted. El diablo no soporta ver el Espíritu Santo en usted. El diablo no soporta ver a un cristiano en obediencia a la palabra de Dios. Eso lo aborrece el diablo. Al diablo no le interesa el que está fornicando, adulterando. Al diablo no le interesa el que está drogándose, el que se está alcoholizando, al que está en las delincuencias. No. Al diablo le interesa a usted. Los que son lavados y comprados con precio de sangre. Gloria a Dios, hermanos. Los que son redimidos con la sangre de Cristo. Hermanos míos, ya no somos más propiedad del diablo. Ahora le pertenecemos a Dios. Alaba lo que Él vive, hermanos. El derecho que el diablo tenía de nosotros, Cristo lo rompió. Cristo lo quitó. La culpa de sus pecados y la culpa de mis pecados fue clavada en esa cruz. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios.
Santo es su nombre. Alabado sea el Cordero de Dios. Eso lo aborrece el diablo. Aborrece el diablo. Que usted esté aquí alabando, glorificando, exaltando, adorando a Dios, obedeciendo a Dios. Eso lo aborrece el diablo. Por favor, hermanos, si me acompañan a Génesis, capítulo 3, en adelante. 3:1, sí. Perdón, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. Pero la serpiente era astuta. Aquí vamos a parar, hermanos. No es cualquier enemigo que tenemos. Tenemos un enemigo astuto. La palabra de Dios dice, Jesús dice, he aquí, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Sean pues mansos como paloma y astutos como serpiente. La iglesia tiene que tener la mente de Cristo. La iglesia tiene que saber que tenemos un enemigo astuto. Hermanos míos, la palabra dice que el diablo es astuto. La iglesia tiene que estar al día, lista, preparada. Tiene que ver lo que acontece a su alrededor. Hermanos míos, desde el momento que nosotros empezamos a menguar la oración, el diablo está trabajando en nosotros. Porque el diablo es astuto. El diablo no te apaga de un día para otro. No. El diablo te va apagando lentamente, lentamente, hasta que logra desanimarte, enfriarte, hasta que logra que el cristiano ya no sea un hombre o una mujer espiritual. El diablo es astuto, pero yo vengo a decirte en esta noche, nuestro Dios es más grande, es más poderoso, es más sabio. Pregunta. ¿Y saben por qué? Porque nos ha dejado la palabra. En esta hora, en esta noche, esta palabra va a revelar, va a desenmascarar, ¿sí?, los planes diabólicos que tiene Satanás en contra de este pueblo. Que el Señor lo reprenda en esta noche, hermanos. Hay gente que está siendo tentada. Hay gente que está al borde del fracaso. Hay gente que está al borde de la caída. Hay personas que están recibiendo ofertas de Satanás. Hay gente que está coqueteando con el pecado. Hay gente que está coqueteando con las cosas de la carne. Hay gente que están testeando con las personas equivocadas. No juguemos con fuego, hermanos. Nosotros tenemos un enemigo, ¿qué? Astuto. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso, un Dios grande, más que el diablo. Alaba lo que Él vive, hermanos. Por favor, escúcheme, hermanos. El Dios de la gloria se te va a cruzar en el camino para rescatarte, para liberarte, para darte la victoria, para que no fracasemos, para que no caigamos en pecado, para que no lamentemos el día de mañana. En Génesis capítulo 3, 1, dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire esta pregunta, hermano, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Note esto, hermanos. Esa pregunta es una pregunta que iba empapada de veneno mortal. Esa pregunta traía una unción satánica, traía un veneno desde el infierno. Tengamos cuidado.
que hay cosas que parecen inofensivas, pero llevan veneno mortal. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen perfectos, pero al final de esos caminos está la perdición, está la muerte. Tengamos cuidado, hermanos. Detrás de esta pregunta, Satanás está inyectando incredulidad, duda, que dudara de la palabra bendita de Dios. Parecía que no era tan bueno como pretendía. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo. Con que Dios ha dicho, el diablo estaba diciendo, yo no lo puedo creer que sea Dios lo que diga eso. Yo no lo puedo creer que Dios te exija tanto. Yo no lo puedo creer que Dios no quiera tu felicidad. Yo no lo puedo creer. Eso es lo que el diablo estaba diciendo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Hermanos míos, el diablo nunca te va a decir y nunca te va a explicar las consecuencias del pecado. Iglesia amada, abre los ojos, abramos los ojos. Hay ofertas de pecado para muchos de nosotros, de parte del diablo, pero que no tiene nada bueno. El diablo tenía muchas metas y una de ellas era cautivar la atención de Eva. Con esa pregunta le metió una estocada, preparándola. Logró poner duda en su mente. La Biblia no lo describe, pero posiblemente en ese momento empezó Eva a cuestionar el amor de Dios. Porque eso es lo que el diablo logra. Cuando te presenta el pecado, te dice, mira, adultera, vas a tener una noche romántica, vas a tener placer, lo vas a disfrutar, vas a ser feliz que con la mujer que tienes en tu casa. Pero yo hoy vengo en esta noche a decirles, mentira, mentira, mentira del diablo. Hay gente que necesita escuchar esta palabra. Es mentira del diablo, porque el diablo es padre de mentiras. No aceptemos esta oferta. Yo voy a decirles algo. No hay nada más bendito que lo que está bajo la voluntad de Dios. Alaba lo que Él vive, hermanos. La verdadera felicidad, hermanos, no está en los placeres de la carne, no está en la fornicación, no está en el adulterio, no está en el enojo, no está en la ira. La verdadera felicidad no está en el dinero, no está en el poder. La verdadera felicidad solamente la tiene el Dios de esta palabra, hermanos. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Hoy te lo tengo que decir. Hay miles y miles que están siendo engañados por esta mentira satánica. Cuando el diablo le dice al hombre o a la mujer que las relaciones íntimas en parejas son más bonitas, son más placenteras, fuera del matrimonio, el diablo te hace pensar, te hace creer que el matrimonio ya es aburrido. Que el Señor lo reprenda en esta noche, hermanos. Hermanos míos, no hay nada más lindo lo que Dios crió y unió. Alaba lo que Él vive. Es mejor el matrimonio. Es mejor lo que yo tengo en la casa. Es mejor lo que Dios estableció. Porque puedo glorificarlo.
porque puedo exaltarlo, porque le puedo dar honra, porque le puedo dar gloria y tengo libertad, hermanos. Alaba lo que Él vive. Por eso es que hay gente que vive cautiva, porque están aceptando las ofertas baratas del diablo. Jovencitos, el mundo, el diablo, te está haciendo saber o que pienses que el mundo es más mejor que la iglesia. Los jovencitos están siendo bombardeados con noticias a través de las redes sociales, a través de las televisoras, a través de las músicas, a través de los cantantes, a través de los actores famosos. Y te hacen pensar que el mundo es más mejor que la iglesia. Mentira del diablo, hermanos, mentira. Si fuese así, ¿por qué muchos famosos se están matando? ¿Por qué muchos famosos están llegando al psicólogo? Porque están en depresión. Ellos necesitan el aplauso de la gente. Y ellos son, cuando están a solas, son las personas más amargadas, más abandonadas, más tristes. Y por ende, ellos acuden a los vicios, al alcohol, a la droga. Pero hoy les tengo que decir, hermanos míos, no hay nada que se pueda comparar con servirle a Dios. No hay nada más grande que estar en la casa de Dios. No hay nada más grande que venir a la casa de Dios y alabar a Dios con libertad. Alaba lo que Él vive, hermanos. Aleluya. Sea el Cordero de Dios. Pregunta: ¿por qué Eva empieza a hablar con la serpiente? Es decir, con el diablo. Hermanos míos, con el pecado no se juega. Al pecado se le corta. Con el diablo no se habla. Al pecado hay que cortarlo. Hermanos míos, el diablo solamente te presenta la oferta. Y depende de uno si la toma o la rechaza. El diablo te presenta lo lindo del pecado, lo atractivo del pecado, pero no te explica las consecuencias. Pero para esto Dios nos puso a predicar esta palabra. Gloria a Dios. Oh diablo, no me voy a callar. No me voy a callar, hermanos. No me voy a callar. Mientras Dios me dé vida, voy a hablar esta palabra. Mientras Dios me dé vida, voy a anunciarles al mundo que Dios quiere obediencia, que dejemos la rebeldía, que dejemos el odio, que dejemos la ira, que dejemos el pecado escondido que se practica. Esta es tu noche, esta es tu noche. Dios te está saliendo al paso. Oh, hermanos míos, Dios nos ama, Dios nos ama. Iglesia, Dios nos ama. Oh, si muchos se pusieran atención a esto. Si Eva se hubiera puesto por un momento, espérate, diablo, déjame por un momento pensar en lo que mi Dios me dijo. Y si Eva se hubiese acordado de lo que Dios les habló y dijo, más de
el árbol de la ciencia y del bien y del mal, no comerán. Mas si comiesen de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Saben, hermanos míos, por qué hay tantos cristianos fracasados? Porque no meditan en esta palabra. No meditan en esta palabra. Cada vez que tengamos una oferta del diablo, llévalo a la palabra. Cada vez que el diablo te invite o te ofrezca el pecado, llévalo a la palabra. Confróntalo con la palabra. Pero no, nunca hables con el diablo. ¿Sabe lo que tenía que hacer Eva? Decirle, fuera diablo. Hermanos míos, échalo fuera. Échalo fuera, hermanos. Échalo fuera, hermanos. Hay gente que está teniendo ofertas del diablo. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Hay gente que está siendo tentada por el diablo. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Ese descuido espiritual, échalo fuera en el nombre de Jesús. Hermanos míos, escuchemos la palabra de Dios. Dios nos está saliendo al paso. ¿Saben, hermanos? No hay psicólogo más completo que el diablo. Desde el momento que alguien aceptó la oferta, el diablo se dio cuenta en tu mirada y te ve a la cara y dice esto: este ya cayó, este ya lo aceptó, este ya está cuestionando, este ya está preguntando. Entonces dice el diablo, el resto lo hago yo. Y empieza el trabajo. Empieza el trabajo. Pero hoy yo vengo a decirles, hermanos, la desobediencia conlleva consecuencias fatales, terribles, hermanos. Cállate. No lo voy a hacer. Cállate. No lo voy a hacer. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos? Para traerles esta palabra, casi una semana estuvo visitándonos el enemigo. Casi una semana, hermanos. Mi esposa se levantaba casi a las 3 de la mañana. Que la atacaban, que atacaban a nuestra hija, ¿sí? Que atacaban. Yo llegaba del trabajo y llegaba cansado, hermanos, ¿sí? Y saben, gloria a Dios, que es rico, hermanos. Cuando uno trabaja duro y llega a la casa cansado, uno descansa rico, ¿verdad? ¿Saben lo que? Y en el espíritu, yo estaba acostado de lado y yo podía sentir, hermanos, en el espíritu, que alguien estaba a mi lado y me murmuraba a los oídos, un cosquilleo, hermanos. Y como yo estaba volteado así de lado, yo podía ver que ese ser hacía así, buscándome. ¿Sabe lo que yo hacía? No me daba miedo, hermanos. Me enojaba porque estaba cansado, estaba durmiendo rico, hermanos. Sí, hermanos. Mi esposa se levantaba a las 3 de la mañana y yo la sentía, ¿sí? Cuando ella estaba a mi lado, poníamos a clamar, a orar por los pasos que el pastor nos dio. Un punto que llegó que yo ya estaba cansado, hermanos, ¿sí? Hermanos míos, iglesia, tenemos que orar por nuestros padres espirituales. Iglesia, tenemos que orar por los ministerios. Ministerios, tenemos que orar por la iglesia. Todos tenemos que orar, hermanos míos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos soldados de Cristo Jesús. Lejos esté de nosotros, hermanos,
Cuando un soldado cae, en vez de alegrarnos, nos ponemos tristes porque un soldado cayó en la batalla, hermanos. No. Tenemos que orar, tenemos que orar. Porque el enemigo no va a parar, hermanos. No. Él no va a parar hasta que te vea que caigas, que fracases, que derrotes. No. Si me acompañan, hermanos. Génesis 3, verso 2. En el 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Escuche esto, hermanos. Si usted vuelve a retroceder al contexto, en la pregunta, Satanás solo cita parte de lo que Dios dijo. No lo cita todo completo. ¿Está usted viendo cómo predica Satanás? Satanás te dice medias verdades. Pero nuestro Dios, Él es el único que nos dice y nos habla con la verdad. Alaba lo que Él vive, hermanos. No solamente le hace una pregunta, sino que distorsiona lo que Dios dijo. Mire lo que dice. Porque Él dice: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer como que cayó en ese círculo. Espérate, espérate. ¿Tú estás diciendo de todo? No, de todo podemos comer, menos de uno. En Génesis 3, hermanos, verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pregunta: ¿y qué hizo Eva con el conocimiento que tenía con esa palabra? Entonces yo me pregunto, ¿por qué Satanás hace daño, destruye a cristianos? Si usted tiene esta palabra en sus manos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Hermanos míos, yo digo que el infierno, muchos cristianos habrán con mano en Biblia. ¿Por qué? Porque no basta con predicar, no basta con enseñar, no basta con saber Biblia. Hay que vivir la palabra de Dios. Eva sabía lo que decía la palabra. Eva sabía lo que decía Dios, pero no se lo aplicaba. Así hay muchos cristianos en la iglesia. Saben Biblia, predican Biblia, hablan Biblia, pero no viven la palabra de Dios. No basta. Escucha esto, hermano. No basta con la palabra que tú sabes. Vive lo que tú sabes. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, en el 27, ni deis lugar al diablo. Al diablo hay que reprenderlo, hermanos. Dios nos ha dado autoridad. Satanás se da cuenta que Eva ya tenía interrogantes aquí en la mente. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que yo soy salvo? ¿Será que es verdad esto? Y el diablo dijo: aquí me la acabo. Hermanos míos, pero con este pueblo el diablo se equivocó. Alaba lo que él vive. Dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Alaba lo que él vive, hermanos. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, para que no fracasemos, hermanos, para que no seamos derrotados. Dios no nos quiere ver llorar.
No, hermanos. Dios no nos quiere ver fracasados. Dios no nos quiere ver derrotados. El diablo, después de hacerte caer en desobediencia, te apunta con el dedo y te acusa y te acusa y te acusa y te condena. Y después te pones a orar y el diablo se pone atrás de ti y te dice: Dios no te escucha, Dios no está contigo, ya para ti ya no hay misericordia, y él te hace culpable de todo. Que el Señor lo reprenda en esta noche, hermanos. Pero hoy yo vengo a decirle: mientras hay vida, hay esperanza. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo limpia pecados, hermanos. Alaba lo que Él vive, hermanos. Génesis 3, verso 4, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Note aquí algo, hermanos. En los versos atrás, Dios dijo: ciertamente morirás, ¿verdad? Ahora aquí el diablo está diciendo que no morirá. Pregunta: ¿a quién le cree usted? ¿A Satanás o a Dios? Apuntemos arriba, hermanos. A Dios, hermanos. Gloria a Dios. Verso 5, hermanos. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Repito, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nota aquí algo, hermanos. El diablo está llamando a Dios egoísta. Dios es egoísta con ustedes. Dios no los ama como pretende, porque Él sabe que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos. Note aquí, hermanos. Le mete una mentira vil, una bajeza. Y más adelante dice: y seréis como Dios. Pregunta: ¿saben, hermanos, cuál es la mayor debilidad del ser humano? Es la grandeza. Todo el mundo quiere ser grande. Todo el mundo quiere ser el más codiciado. Todo el mundo quiere ser famoso. Quiere el deseo de grandeza. Eso le llegó a Eva. Seré como Dios. Wow. Grandeza. Hermanos míos, la obediencia trae consecuencias fatales. Desobediencia, perdón, hermanos, trae consecuencias fatales. Ejemplos en la Biblia: Esaú perdió su primogenitura por su desobediencia. Moisés no entró a la tierra prometida. Sansón, le quitaron los ojos. Era un cristiano carnal. Ananías y Zafira, por unos cuantos centavos, ellos murieron a los pies de los discípulos. David cometió adulterio con Betsabé y sufrió terriblemente. Hermano mío, la desobediencia trae fatales consecuencias, graves consecuencias. Meditemos esto, hermanos. Por favor, hermanos. Para concluir, hermanos, si ustedes me lo permiten. Hay dos historias. Una está en la Biblia y uno que pasó aquí en la vida real. Me voy a enfocar nada más en el adulterio. Este caso fue muy famoso.
Y se los recomiendo que ustedes lo vean. Porque cuando yo lo vi, me llevó a la palabra, a la historia esa, hermanos. Se llama la familia Wax, el monstruo de Colorado. Este señor, el señor vive todavía, él está en la cárcel. Este señor trabajaba en una compañía de aceites. Su esposa trabajaba vendiendo productos a través de las redes sociales. Pero su esposa subía en las redes sociales su vida, cómo ellos vivían, y se miraba una familia bonita, hermanos, ¿sí? Bonita, como dicen los americanos, una familia, un matrimonio ejemplar. ¿Qué pasó, hermanos? Un día, su esposa sabía que estaba con otra mujer, que este hombre la estaba engañando, que tenía un amante. Este hombre, la policía lo toma, lo agarra y empieza a declarar que él mató a sus 2 hijas y mató a su esposa. Ahí en el trabajo las llevó, a su esposa la enterró y a sus 2 hijas lo metió en uno de esos tambos grandotes de aceite. Ahí las metió. Ahora vayamos a la palabra de Dios. Todos sabemos la historia de David, ¿verdad, hermanos? David cometió adulterio. ¿Qué hizo David? Mandó a traer al esposo de Betsabé y lo puso al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que lo hirieran, para que lo mataran, ¿verdad? ¿Cierto, hermano? A David eso lo convierte, ¿en qué lo convierte? En un criminal, en un asesino, ¿verdad? Ciertamente él no lo mató físicamente, pero él le dio la orden. Eso lo convierte en un asesino. El punto al que quiero llegar, hermanos míos, en la fornicación. Pero antes de que yo les diga, hermano, a este hombre que mató a sus 2 niñas y a su esposa embarazada también, le preguntaron que por qué lo hizo. No habría necesidad, simplemente tenía que hablar y divorciarse y ya. Pero él dice que en su cabeza, en su mente, escuchaba voces que matara a su familia. Note esto, hermanos, ¿qué es lo que conlleva el adulterio? En el adulterio no solamente peca adulterando, no, sino hay otros pecados más. Por ejemplo, mientes, ocultas cosas. Y no solamente eso, te puede llevar a que tú asesines. ¿Está viendo eso, hermanos? Esos son demonios. Son demonios. Verdaderamente, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos liberte de eso. ¿Sí? Porque no solamente cometes adulterio, cometes más pecado, ¿sí? Y te llega al punto de ser un criminal, ¿sí? Con esto concluye, hermanos. La gloria es para Dios, hermanos. Oremos, hermanos.